Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a completar las pruebas de camino feliz del CRUD de productos implementando el test que nos falta, el que verifica la correcta eliminación de un producto. El endpoint que vamos a testear está definido mediante la siguiente ruta de lead. Esta ruta contiene en la URL el identificador del producto a eliminar, obliga a que sea de tipo UID y le asigna el nombre de administración.productos.destroy. El método del controlador encargado de gestionar la petición llama al caso de uso que elimina el producto mediante un command bus y al igual que con el resto de endpoints, si todo va bien, devuelve un JSON con un estado 200. Siguiendo la convención de este proyecto en particular, la estructura de dicho JSON incluirá las claves data, errors y status. Como ya hicimos en el vídeo anterior, vamos a copiar un método de test existente en la clase y vamos a realizar los cambios pertinentes para adaptarlo a nuestra prueba de eliminación. Nos lo llevamos al final del fichero y vamos a renombrarlo a status 200 cuando se elimina producto. En este caso, para la preparatoria, simplemente necesitaremos que exista un producto en la tabla productos de la base de datos, por lo que sustituiremos el código este de aquí por el create, que como sabéis es el encargado de persistir el modelo en base de datos. Podemos ya de paso renombrar esta variable de datos producto a producto. Nos aparecen por aquí unos errores de tipo porque ahora esta variable es un modelo del producto y no un array, pero no os preocupéis porque ahora enseguida lo arreglamos. En cuanto a la llamada a nuestro endpoint de eliminación del producto, dejamos que la petición la haga un usuario con el rol de administrador, pero la petición será delete y no post. Nuestra ruta se denominará administración.productos.destroy. Además, recibirá un segundo parámetro que será el identificador del producto que previamente hemos creado en la preparatoria. Y en este caso, como no se pasa nada en la carga útil de la petición, podemos borrar el segundo parámetro del método delete.json. Por último, en nuestra fase de verificaciones, dejaremos las comprobaciones de que el estatus devuelto es un 200 y de que el JSON que retorna el servidor cumple con las claves que espera recibir el frontend. En cambio, esta aserción de base de datos ya no nos sirve y podemos eliminarla. En su lugar, lo que deberemos validar es que tras la ejecución de nuestro código no exista ningún registro en la tabla de productos cuyo identificador sea el del producto creado en la preparatoria. La forma más sencilla de comprobar esto es mediante el método assertDatabaseMissing de Laravel. Escribiríamos $this assertDatabaseMissing y le pasaríamos dos parámetros. El primero haría referencia al nombre de la tabla y en el segundo indicaríamos qué valor para qué columna no debe de existir. Dado que en vídeos anteriores añadimos el trait de Database Transactions para revertir las operaciones de escritura en nuestra base de datos de testing, otra alternativa para garantizar que el registro es eliminado podría ser la de comprobar que no existe ningún registro en la tabla productos. Esto lo podríamos lograr de diferentes formas. Vamos a ver unas cuantas. Una sería llamando al método assertSame de PHP Unit, comparando el valor 0 con el count de productos model. Una alternativa muy similar sería el método assertCount de PHP Unit, en este caso comparando 0 con la llamada al método all de productos model, o bien un método de Laravel llamado assertDatabaseCount, que es más semántico, en el que le decimos que esperamos que en la tabla productos existan 0 registros. Vamos a ejecutar el test y este pasa, por lo que nuestro endpoint de eliminación del producto funciona correctamente. En caso de que no uséis Laravel como una API de backend, sino como un framework full stack con vistas de Blade, seguramente para este caso os tocaría usar un assertStatus de 302 o su método semántico assertFound para comprobar que se haya producido una redirección. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado el aporte. Si tenéis cualquier duda, dejádnosla en los comentarios. Y hasta el próximo capítulo. Un fuerte abrazo.